Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Andás por ahí, Esther? Buenos días a todas, a todos. Bueno, estamos estrenando usuario de Zoom, así que estamos re contentas porque hoy no se va a cortar y podemos hacer muchas. Así que Voy a prender un poco la luz, que me parece que está un poco oscuro. está un poco oscuro, sí. Buenos días, Jimena, Eugenia, que están saludando por ahí. Me siento en un programa de radio. Buenas, Cristian. Hola, Iván. Buenas. Recién colgamos el link, como vieron, de Zoom, así que capaz que si tienen compañeros, compañeras en el grupo de WhatsApp que fueron armando, avísenle, porque así saben que estamos por acá. Bueno, vamos pasando los chivos de hoy de esta radio de PCA. Les contamos que bueno, que ahora tenemos, buenas Antonella, buenazo, tenemos como ya habrán visto en otras sucos, este usuario de Zoom, que la verdad que estamos súper contentos, vamos a estrenarlo con ustedes. Bueno, porque va a mejorar un poco, ¿no, Esther? Supuestamente. Ah, pero mirá qué fondo tiene acá, Bueno, ¿de dónde sacaste ese fondo? ¿Lo tenías bajado? Me voy a sacar un fondo del aula magna, me lo voy a poner atrás, sale. Me encanta. Sí, no, lo saqué de por ahí nomás de internet. Muy bueno, es Está una buena buenísimo. idea, Ale. Porque Sí, nosotros estamos un poco justamente en más este momento... cerca de la facu, entonces, ¿no? Está Sí, buenísimo. está en la portada. Tremendo. Bien. Está buenísimo. Hacelo, Esther. Yo me voy a poner una del Caribe. ¿Está mal si hago eso? Le doy clases El de ahí. Caribe, para que haga un poco más de calorcito. Exacto. Bueno, hoy, mientras que va llegando la gente a la clase, vamos a contarles un poco la dinámica que nos vamos a dar. No sé si te parece, Esther. Dale. Vamos a empezar tomando algunas consultas que surgieron en el foro, que tienen que ver con las clases pasadas. Creo que Natalia, capaz que está por ahí. Natalia, si estás por ahí, hacete conocer. Y algunas cuestiones sobre el texto de Farconesi de la primera clase, generales, para sacar algunas dudas. Ojalá estés por ahí, Natalia, para que puedas escuchar esto ahora, si tenés más dudas, puedas consultarlo, más compañeros que hayan quedado con dudas de Farconesi. Y bueno, y luego nos vamos a dar unos Me encantó minutos. el foro. Me Bien, encantó el fondo. bien ahí, Natalia. Voy a contestar el chat. Dale. Y después ya nos metemos en la tercera clase de este módulo, tercera y última de este módulo, en donde vamos a trabajar dos textos. Uno es, como ya saben, el de Folari, y el otro es el texto de Frigerio. Así que bueno, con esos textos nos vamos a centrar, utilizando algunos mediadores informáticos, que después les iremos contando cuáles. Así que, nada, esa es un poco la dinámica de hoy. Como siempre, vamos utilizando el chat para las preguntas. Si en algún momento alguien quiere romper el hielo, tiene ganas de, en vez de hacerla por chat, hacerla así por audio, levante la mano. Vieron que tenemos la opción de levantar la mano, y así, para no desorganizar la dinámica del Zoom, vamos habilitando el micrófono. ¿Tá? Así que nos damos esa organización. Muy bien. El PowerPoint, son las preguntas generalmente que después surgen, lo colgamos el viernes de noche, sábado de mañana, después de que la última clase. ¿Tá? Y este link de esta clase de hoy, ni bien terminemos de editarla, también la subimos. No sé qué más avisos. No sé qué otros avisos podemos. No, medio por ahí. Capaz que
en la previa, ¿no? ¿Cómo se están encontrando con el EVA? ¿Cómo se están encontrando con los recursos, con las modalidades de trabajo? No sé si nos pueden ir contando un poco. Estaría bueno tener como un feedback de ustedes de cómo se están encontrando, digamos, con todos los recursos. Por ahí dicen que le están ayudando un poco los videos, dicen Bien, ¿está? Nosotros vieron que está nada, de a poco los recursos los vamos como, los estamos armando, ¿no? Los vamos armando, los del módulo 1 ya están todos prontos, ahora ya tenemos algunos prontos del módulo 3 y del módulo 2 los estamos armando. La idea es no atosigarlos con todos los recursos ahora, sino ir poniéndolos de a poco, ¿no? O sea, vamos como levantando dos recursos por semana, más o menos, que es un poco en verdad lo de la idea de cada clase. Nosotros sabemos que es pila la bibliografía, y siempre tratamos que 2, 3 textos máximo por clase, o sea, que más de eso no haya, ¿no? En verdad es como nuestra intención. Hay veces que no lo logramos, pero bueno, un poco es eso, y porque si no sabemos que se acumula muchísimo, y después, o sea, no hay forma de entrarle, ¿no? Entonces, con los recursos de los videos es lo mismo, vamos como levantando 2, por lo pronto, por semana, para ir, para que ustedes los puedan ir viendo y darle tiempo a que vayan como procesando, ¿no? Esta semana igual me parece que ya se nos vino un poco arriba, porque yo levanté los recursos el martes, y hoy ya es jueves y ya tenemos la otra clase, entonces los videos de grupo, los videos de esta semana fueron levantados el martes, y bueno, probablemente todavía no los hayan podido ver todos, ¿no? Me imagino. Sí, están en el chat están Sí. Bueno, Mauge que estaba preguntando esto de los videos, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De que cada semana mandar, además de esta clase sincrónica, mandar 2 videos, más o menos. Es lo que tratamos, ¿no? De que por semana haya, en 2 videos, se pueda acomodar, explicar los textos que van para esa semana. Yo sé que es como difícil, sí, y que la bibliografía es larga también. Con respecto a la evaluación, nada, vieron que seguimos con este tema de que todavía no está resuelto. Justamente hoy va a haber una reunión en facultad en general, digamos, con todos los encargados de UCO, para pensar un poco, o sea, más allá de la materia esta, ¿no? Y de nuestra materia y qué modalidades tenemos, sino de pensar, porque esto, o sea, la evaluación va a estar asentada, digamos, en una plataforma que es para todos, ¿no? Entonces, bueno, va a estar como un poco adecuada a eso. Así que el otro día ya habíamos habilitado en el EVA, que decía en la evaluación, en la etiqueta de evaluación, decía que lo estábamos trabajando, que a la brevedad se lo vamos a plantear. Y bueno, y en cuanto lo tengamos se lo vamos a poner disponible, pero lo que quería era que supieran eso, que aquella idea original, que es la que está en el CIF, va a sufrir modificaciones un poco por fuerza, ¿no? Después lo otro que quería decirle, esto de que nos importa mucho cuáles son las dificultades que van teniendo. La semana pasada creo que ya lo habíamos dicho, bueno, así que se lo volvemos a decir, probablemente el lunes o martes de la semana que viene pongamos a disposición un formulario, un cuestionario, que es solo a los efectos de eso, de recoger de todos los compañeros y compañeras que están cursando la materia, cuáles son las dificultades que se van encontrando, un poco como para ajustarlo a tiempo, digamos, ¿no? O sea, eso nos habíamos planteado. Cuando termine el primer módulo, ponemos a disposición ese formulario, que es sencillo, o sea, no es
complicado, es simplemente eso, algunos datos sobre ustedes, sobre cómo se están conectando, cuánto tiempo, en fin, cómo se están manejando con la plataforma y qué dificultades se encuentran. Así que la semana que viene vamos a poner un poco a disposición. ¿Está? Bueno, Ale, encaramos Sí, la parte de la explicación de lo que preguntaba sí. Natalia. Vamos a Foro. compartir pantalla. Sabes que antes de seguir, han llegado varios correos preguntando sobre las fechas de la materia que se va a dar cada clase. Les recordamos el calendario en EVA que está disponible. Así que por ahí hay gente que se le perdió esa información. Está el calendario, así que ahí pueden encontrar cada fecha, cada cosa, cada material que se va a dar en cada clase, está resumido. Y sobre la fecha del parcial es lo que venía explicando Esther, que en el chat venían preguntando un poco la fecha del primer parcial, es lo que recién estaba explicando Esther, estamos ajustando en Sí. función de la Vieron situación. eso, que cuando ustedes entran en EVA hay unas grandes etiquetas, hay una que dice calendario. ¿Tá? Teníamos un errorcito ahí en una semana, pero ya lo acomodamos. Ah, capaz que lo compartís, Ale. Ah, bueno, ahí, mira, ya estoy ahí. Ya que estamos, Ahí no sé va, si ven ahí bien. va. Sí, perfecto. Acá cuando ustedes entran al curso, digamos, voy a minimizar esto, ahí. Cuando ustedes entran al curso, acá en la parte de calendario, y les despliega el calendario. Entonces, por ejemplo, estamos hoy, ¿no? Acá, estamos dando esta clase. La semana que viene, acá ya están los materiales de la clase del módulo que corresponda al módulo 2, la primera clase, con esos textos. Así que eso está bueno que Ahí lo va. tengan en cuenta. Y en la octava semana, que ya lo sacaste, Ale, en la Lo pongo octava de nuevo. semana, según lo que estaba es lo que estaba previsto en la guía, sería el parcial. ¿Tá? Vieron que esa semana no dejamos nada porque todavía eso, no tenemos definido y no lo podemos definir solos, digamos, lo tenemos que definir con el resto de la SUCO y demás, pero de acuerdo al calendario, la octava semana es la que se hace el parcial. ¿Algo más sobre Eva? ¿Que quieras que comparta? ¿No? Ah, interesante, no sé si vieron, digo como informaciones generales, ¿no? Esta posibilidad que está planteando la UDELAR para la gente que no tiene computadoras y tiene dificultad de acceso a Internet. Yo puse la información en novedades y un formulario que tenían que llenar, que nada, yo decía, supongo que digamos, la gente que se comunica es porque tiene con qué, digamos, pero bueno, capaz que conocen a alguien que no sabe, o que no conoce esta información de que le pueden prestar una computadora y, bueno, nada, para que transmitan eso. ¿Tá? Bueno, ahí ¿Estamos, Ale? estamos. Bueno, no sé si vieron en el foro, bueno, ahora teníamos, la idea es eso, es como ir empezando un hilo de conversación en un foro y en algún momento va cerrando, ¿no? ¿Se acuerdan que les planteamos esto? Alex, capaz que tú querés decir algo, a mí me parece que estuvo re bueno el ejercicio de pensar en los aprendizajes. No sé, ¿querés comentar algo con respecto a eso? No, que en realidad tratamos de pensar actividades en el foro que a ustedes les pueda resultar interesante como para, bueno, poner en cuestión el aprendizaje surgido en el ámbito de la clase y después con las lecturas que ustedes sigan haciendo, solas, solos o en conjunto con otros compañeros. Y por eso un poco pusimos ahí algunas cuestiones de estas experiencias personales como para darle algo más. Les voy a decir que era verdad todo lo que les contamos en el foro. Así que bueno, yo me quedé con ganas de seguir leyendo los aprendizajes y después me quedé con ganas de seguir leyendo los textos que los habían implicado en La Rosa. Pero bueno, entendemos que quizás la dinámica de la semana se hace pesada con las demás materias y bueno, eso por ahí pone en riesgo la participación en el foro, pero la verdad que nos estamos con ganas de leerlos y leerlas más de lo que
pedimos más. No sé. No, pero está bueno, a mí me parece que está bueno eso como se está moviendo y nada, y cómo cada uno lo va como, digamos, asimilando a su propia experiencia y dándole una vuelta de tuerca, ¿no? O sea que en eso me parece que está buenísimo. Tanto el foro de las experiencias de aprendizaje, Sí. como este nuevo que inauguramos hace un par de días, con respecto a los libros a las lecturas más bien, ¿no? Los libros que los marcaron como experiencia en lo que es la formación en psicología. Bueno, ahí había algunas interesantes, ¿no? Creo que Kristen había escrito, debe haber escrito de noche, supongo yo, porque yo anoche no lo vi y hoy de mañana estaba, así que esto debe haber sido en la madrugada. Bueno, bien. Para retomar una duda que había planteado, creo que era Natalia, ¿no, Ale? Sí, Natalia. Pero de la clase 1, ¿tá? De la clase 1 del texto de Farconesi. Acá hay un esquema, la foto más o menos, salió más o menos, pero se las explico un poco. A ver, Ale, si en vez de eso yo comparto... Dale. Si se verá mejor, no sé, en verdad no sé. ¿Querés compartir vos pantalla? No, déjalo. Nada, les quería mostrar el libro, pero está. Déjala esa porque... Dale. Natalia preguntaba sobre las modalidades de enseñanza. ¿tá? En la última parte del texto de Farconesi se refiere a las modalidades de aprendizaje, ¿no? En donde hace como, va hablando de estos equilibrios que supone entre la asimilación y la acomodación, y después habla de modalidades de enseñanza. Cuando yo hice el video de Farconesi, me pareció que era tan largo, la verdad, que, que bueno, lo de modalidad de enseñanza no lo desarrollé, así que está bien y aprovecho para poder desarrollarlo ahora. ¿tá? Pero nada, hablé de las modalidades de aprendizaje, de algunos ejemplos de las modalidades de aprendizaje, y lo de modalidad de enseñanza no, porque ya me parecía que estaba muy cargado conceptualmente y era como demasiado, me parecía a mí. Pero bueno, algunas de estas cuestiones yo se las contesté a Natalia en el foro, ¿tá? Pero también es cierto que hay otras que quedaron como súper resumidas. El concepto primero es que ella dice que las modalidades de aprendizaje se construyen también sobre modalidades de enseñanza, ¿no? Las modalidades de enseñanza son las modalidades que tuvieron o tienen de enseñar nuestros enseñantes, ¿no? Llámense familia, adultos, maestros, profesores. Ella dice eso, que las modalidades de aprendizaje se construyen sobre la base de las modalidades de enseñanza. Una cosa como más anecdotaria que les quiero contar, es que Alicia Fernández venía acá a Montevideo, para empezar, digamos, la psicopedagogía tiene como una larga trayectoria en Argentina, ¿sí? Y bueno, vieron que nosotros todavía estamos como peleando para sacar una formación en psicopedagogía, no estamos en eso por suerte, estamos mucho más encaminados, pero estamos lejos de Argentina, que yo no sé, que capaz que tiro una cantidad de años y me quedo corta, o sea que mejor no tiro nada, pero tiene una larguísima trayectoria en formación en psicopedagogía, consolidada, digamos, y con propuestas de formación universitaria. Entonces, bueno, nosotros un poco venimos como abrevando, digamos, de esto, ¿no? Por los 2000, por el año 2000, 98, 2000, Alicia Fernández empezó a venir a Montevideo y empezó a crear un grupo. Ella le llamaba, porque Alicia falleció, le llamaba EPSIVA, que es Escuela de Psicopedagogía Argentina,
y después le llamó EPSIBAU, porque era Escuela de Psicopedagogía Argentina Uruguaya, y bueno, después también hubo un núcleo en Brasil. Entonces, ella venía a hacer como la formación, ¿no? Recuerden que en los fundamentos teóricos de esta lectura psicopedagógica, ella incluye la psicología genética, o sea, los aportes de Piaget, y el psicoanálisis. Y trata de hacer ¿no? Interrelacionar estos dos conceptos. Por eso ustedes ven que habla de asimilación y acomodación, y después habla del deseo, ¿no? Porque está tratando de conjugar dos fundamentos teóricos importantes, que a su vez lo toma de Sarah Paín, digamos, ¿no? Que Sarah Paín es como previa a ella, digamos. Ella desarrolla, que también es una psicopedagoga que hace como, intenta hacer esta articulación, ¿no? Acá en nuestro medio, la que empezó a trabajar muchísimo en esa línea fue Esperanza Martínez, ¿no? Que es una psicóloga infantil, ahora ya jubilada, pero bueno, una persona maravillosa que sigue aportando en este terreno. La cuestión es esto, ¿no? O sea, hay dos constructos importantes que ella trata como de relacionar, y entonces, en esta formación que yo les decía que ella venía a hacer acá, en Montevideo, trabajaba mucho con maestras, ¿tá? Habíamos una cantidad de psicólogos que estábamos, pero maestras. Entonces, ella siempre decía, hay que tratar de transformar la pregunta de qué problema tiene este niño, ¿no? Pensando, si ustedes piensan en lo que son las dificultades de aprendizaje, ¿qué problema tiene este niño? A ¿qué problema tengo yo con este niño? O sea, a involucrar al docente en la pregunta, ¿tá? Por eso ella trabajaba con las maestras, y trabajaba con las modalidades de enseñanza que tenían esas maestras. Entonces, esto de la modalidad de aprendizaje y la modalidad de enseñanza, más allá que lo entendamos teóricamente, tiene una función teórico-práctica, en el sentido de que, para que yo pueda desarrollar una modalidad de aprendizaje saludable, o de lo que ella entiende saludable, yo también tengo que tener una modalidad de enseñanza saludable. ¿Entienden? Esta era como la vuelta que ella quería lograr, que el docente se pensara en qué modalidad de enseñanza está desarrollando, porque sobre esa modalidad de enseñanza también va a generar una modalidad de aprendizaje. Entonces, la forma de poder generar modalidades de aprendizaje saludables venían de la mano de que el docente también pudiera cuestionarse cuáles eran sus modalidades de enseñanza, ¿no? Y entonces ahí también, ¿no? Pero no cuestionarse tipo castigo, qué mal que estoy haciendo las cosas, sino cuestionarse, a ver, qué procesos estoy yo tratando de generar en los otros, ¿tá? Eso primero, ¿tá? Como más anecdotario, digamos, pero que tiene su función. ¿Para qué? ¿Para qué construyó ella este constructo que se llama modalidad de enseñanza? ¿Para qué? Para que uno pudiera, el docente pudiera pensar cuáles son sus modalidades de enseñanza, ¿tá? Bien, entonces, ¿por qué es por esto? Porque ella dice, la modalidad de aprendizaje se construye de la mano de la modalidad de enseñanza, ¿tá? Entonces, una vez construida, entonces también es histórica, recuerdan que hablaba de la modalidad de aprendizaje, son históricas, la modalidad de enseñanza también es histórica. Entonces, una vez como comprendido esto, la cuestión es, ella dice, bueno, si se acuerdan del triángulo didáctico que hablábamos, ¿no? La vez pasada, que es el triángulo didáctico que implica docente, alumno, conocimiento, ¿se acuerdan de ese dibujo mal hecho que les hice? No lo voy a repetir, porque no quedó, dio mucho trabajo. Bueno, sobre ese modelo, ella dice, bueno, está quien enseña,
quien aprende y el conocimiento. ¿Tá? La modalidad de enseñanza va a estar centrada en cómo muestra el conocimiento quien enseña. ¿Sí? Entonces, a partir de cómo se muestra el conocimiento, ella va a decir, se van a desarrollar distintas modalidades de enseñanza. La modalidad de enseñanza, digamos, saludable, o lo que ella dice es una modalidad de enseñanza saludable, es aquella que muestra, pero guarda. Muestra, pero no todo. ¿Por qué? Porque deja como ese remanente, ¿no? Ese remanente de curiosidad, ese remanente de, digamos, como plantea Freud, de pulsión epistemofílica, de que te hace seguir buscando. ¿Entendés? No agarro y te digo, esto es todo, ¿no? Este libro, esto es todo. Este es el libro de Alicia Fernández, que se llama Poner en juego el saber. Capaz que lo ven ahí. Lo ven al revés. Se ve. No se llama Poner en juego el saber, los idiomas del aprendiente es este. Me equivoqué, Ale, que ayer que yo te decía que era Poner en juego el saber. Es los idiomas del aprendiente. Sí. Entienden que yo no agarro y les digo, esto es todo lo que hay que saber de este libro. Si yo les dijera eso, a ustedes no les quedaría ni el mínimo de curiosidad, ¿no? Nada. Supónganse que yo les digo, este es el esquema, bueno, esto es todo, ya está. Eso genera, ¿no? Una modalidad, lo que ella llama como una modalidad de enseñanza exhibicionista, y lo que genera en quien aprende es, bueno, entonces la verdad que ya está, no me interesa saber más nada. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven este esquema que plantea ella en este libro que yo les digo, Los idiomas del aprendiente, Alicia Fernández siempre escribe muy, muy lindo, ¿no? Muy, muy ameno, ¿no, Ale? Vos que tenés la experiencia también de leerla. Invita a pensar, además, me parece que es justamente la producción de Alicia Fernández siempre invita a pensar, porque a medida que te vas interiorizando en el texto, te implica, digamos, te hace, sujeto-autor, digamos, es como que tenés que pensarte, que es otro de los conceptos que trae ella, que excede obviamente Farconesi, pero no importa, son conceptos que te los vas guardando en tu formación si te movilizan, o sea, mira, tomo esto porque voy a poder pensar, por ejemplo, las personas con las que voy a trabajar, desde esta concepción, puedo tomarla la puedo tomar prestada para apropiarme de este concepto y pensar a los otros eso, con la posibilidad de verse autor, de construirse. Por eso está buena todo este preámbulo que está haciendo Esther como para poder pensar de estos procesos, digamos, que nos implican en este proceso de aprendizaje, por ejemplo, en esta UCO, pero que implican cómo se desarrollan nuestros aprendizajes en los espacios en los que estamos, cómo nos interrelacionamos, docente-estudiante, las posiciones que son móviles. Acá no hay solamente dos docentes, acá no se trata de dos docentes hablando, al revés, cómo circula el conocimiento por ejemplo, en este encuentro virtual. Son solamente dos personas que están enseñando, y no sé cuántos somos en el chat ahora, pero hasta hace un rato había visto como 60 y pico de personas aprendiendo. Es así, se puede invertir esa pirámide. Bueno, ahí ya me voy para otro lado, Esther, pero sí, nomás que... Pero está bien, o sea, esta cuestión de la flexibilidad, ¿no? Es una cosa importante. Dentro de los puntos importantes que hay que entender para entender este concepto de modalidad de enseñanza, modalidad de aprendizaje, tiene que ver con que uno está en relación con el otro. Se construyen históricamente. Son flexibles. Eso es una cosa importante, ¿no? Ella dice, patógenos. ¿Cuáles pueden ser patógenos? Que puedan ser patógenos no quiere decir que sean patológicos.
Eso es algo importante a tener en cuenta. Patógeno quiere decir que puede ser un agente que genere alguna patología, pero no que es una patología. Digo porque esto es una cosa que también ya lo habíamos planteado, lo había planteado Cristian en otro momento, ¿no? Bueno, estamos hablando de patologías, no estamos hablando de patologías, ¿tá? Estamos hablando de cuestiones que pueden interferir y pueden llegar a generar una perturbación del aprender. Tampoco una patología y mucho menos una patología psiquiátrica. Perturbaciones en el aprender. ¿No? Digo como para ir como deslizando, ¿no? Desbrozando un poco de qué estamos hablando. La cuestión de que sea patógeno o no, tiene que ver, ella lo plantea, cuando las modalidades se rigidizan. Eso es como lo patógeno, o sea, que un docente siempre, por ejemplo, funcione en una modalidad exhibicionista. Eso puede ser, ¿no? Exhibicionista en ese sentido, ¿no? Como donde lo que predomina es exhibir todo el conocimiento sin dejar ese resto, esa curiosidad prendida para que alguien vaya a buscar más. ¿Y esto qué habrá querido decir con esto? ¿Tá? Entonces, si ustedes ven en esta rueda, ¿tá? Ella plantea un poco eso. ¿Cuáles son los verbos que están implicados? ¿Mm? Entonces, mostrar, guardar. Mostrar el conocimiento y guardar ese resto que impulsa a seguir buscando. ¿Tá? Esto tendría que ver con una modalidad saludable, diría ella, ¿no? Donde hay un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, y lo que da lugar es a las preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Esto de las preguntas. Nosotros insistimos pila con el tema de las preguntas, ¿no? Porque si no hay preguntas, es una mala señal, ¿no? Es que uno no generó en el otro el deseo de saber. Si no hay una pregunta que, che, ¿y esto cómo es? No lo entiendo. ¿Y por qué? ¿No? Si no se puede generar como la pregunta, es porque se ha dado todo de una manera probablemente tal vez reduccionista, tal vez sin generar un cuestionamiento, porque todo esto admite cuestionamiento. Ahora, depende cómo lo plantee. Si lo planteo en ese sentido, bueno, esto es así y ya está, entonces por ahí no genero ningún tipo de pregunta. Entonces, la cuestión de las preguntas es lo que implica que hay un proceso que se está construyendo. Entonces, ven ¿no? Estas acciones, digamos, la línea de puntos tiene que ver con la modalidad de enseñanza. La línea entera tiene que ver con la modalidad de aprendizaje. Entonces, cuando lo que predomina es el mostrar, guardar, ¿sí? Mostrar conocimiento y guardar un poco, estamos hablando de procesos más como saludables de asimilación o acomodación. Cuando lo que predomina es exhibir, ¿no? Que era esto que yo les decía, ¿no? Bueno, les muestro todo y esto es todo lo que hay para saber, lo que puede generar es esto de hipo-hipo, digamos, hipoasimilación, hipoacomodación. No hay como un interés, no hay interés, no me interesa, esto ya está acá, esto es todo lo que hay que saber de esto, y ya. Cuando hay un predominio del esconder, estos son las acciones, dijera Alicia Fernández, que pueden resultar, pueden traer como perturbaciones en las modalidades de aprendizaje. Son la de exhibir, esconder y desmentir. Esconder, ¿no? Ella tiene unos desarrollos, en verdad, en relación a la función del esconder y a la relación del esconder con las dificultades de aprendizaje. Alicia Fernández ha trabajado mucho esta cuestión como que tiene que ver con el secreto, tiene que ver con los secretos familiares, aquello que no se dice, que saben que está pero no se dice, y qué función tiene esto de los secretos en la construcción de los aprendizajes. Entonces, ella dice, si hay algo que se está escondiendo, entonces hay algo que no se puede saber.
¿Mm? Y para saberlo, entonces yo tendría que transgredir alguna norma, o sea, tengo que ir a expiar. Y esta cuestión de expiar también genera culpa, entonces tampoco se va a producir una modalidad de aprendizaje saludable sobre algo que yo estoy tratando de, o sea, que estoy tratando de conocer sin autorización, porque estoy espiando. ¿Entienden? Entonces, esa modalidad del esconder, ¿sí?, también va a generar una posible perturbación en una modalidad de aprendizaje, porque, en verdad, porque el mandato sería, lo que está escondido no lo tenés que aprender, ¿no? Entonces hay como una hiperacomodación, dice ella, ¿no? Hiperacomodación. Acuérdense que acomodarse es como esto, cómo acepto la consigna, ¿no? O me acomodo mucho a la consigna, eso es una hiperacomodación, o no me acomodo nada, es una hipoacomodación. ¿Tá? Pero están, digamos, ella lo que plantea es esta relación entre la acomodación y la asimilación. ¿Sí? Entonces, si me acomodo mucho a la consigna, es probable que no desarrolle mucho mis procesos de asimilación, mis procesos de darle como riqueza de pensamiento, un pensamiento propio. ¿Sí? Esta es la otra acción que para Alicia Fernández genera como esto de una posible perturbación del aprendizaje, en términos de que el sujeto estaría como hiperacomodándose a lo que se dice, y no yendo más allá, y no buscando eso que está escondido. ¿Tá? Y por último, la última es la de la desmentida, que es como un poco más difícil, porque bueno, esto tiene que ver con lo que es el mecanismo de defensa de la desmentida, que es como aquello que está y lo veo, digo, no, no está. Eso es como la desmentida. Digo, a ver, bastante sintéticamente hablando, ¿no? Pero tendría que ver con eso. Esto que tú estás viendo ahí, no, para mí no es así, no es así. ¿Sí? Esto de desmentir algo que por ahí es visible para todos. Y esto también puede generar como otra perturbación. Yo les ponía como ejemplo, siempre hablamos con Ale de un ejemplo que a mí me resultaba como bastante, digamos, significativo de lo que puede ser una modalidad de enseñanza basada en esto de la desmentida, ¿no? Una vuelta había un niño que estaba en consulta, no era de mi consulta, era de un servicio que nosotros trabajamos, un servicio universitario que trabajamos ahí, y había un niño que venía a su proceso terapéutico, y una vuelta le cuenta a la terapeuta lo que le había pasado con la maestra. Entonces, la maestra había dicho, bueno, vamos a pensar a ver cuál es el animal más veloz. ¿Mm? Entonces, el gurí agarra y dice, maestra, el animal más veloz es el guepardo. Y la maestra le empieza a decir, no, el guepardo, no, tú te estás confundiendo, tú querrás decir leopardo. Y el chiquilín dice, no, maestra, no, el guepardo. Bueno, tuvieron una discusión, la maestra con el niño, donde la maestra le decía que no, que era el guepardo, que era el leopardo, perdón. Al otro día, el chiquilín viene con un libro que tenía, donde hablaba del guepardo como un animal más rápido. Entonces viene el chiquilín y le dice, maestra, mire, acá está lo que yo le decía ayer. Y la maestra no abre el libro y le dice, no, ahora estamos en otra cosa, esto no es así, el animal que hablábamos es el leopardo, punto, chau, se acabó, el Botija quedó, ¿no?, con su conocimiento estancado, digamos. Yo creo que no se generó ninguna perturbación del aprendizaje, porque creo que era un grupo muy rico que tenía como ese deseo y esas ganas de saber, ¿no? Pero como esta cosa como
¿entienden? Como esa modalidad de aprendizaje, de enseñanza, perdón, de enseñanza donde esto no existe. No existe, estaba como desmintiendo, eso no existe. Pueden haber como muchos otros ejemplos, pero lo que quiero decir es esto, la desmentida, ¿no? Esto es lo que digo yo y ya está. Pero fíjense, si ustedes piensan, o sea, a ver, esto que yo les estoy diciendo debe haber sido, sí, Antes, por principio de siglo, por decirlo de alguna forma, debe haber sido por el 2000, no sé. antes de Ceibal, ¿no? seguramente. Esther. Pre-Ceibal, claro, pre-Ceibal. Pre-Ceibal y pre-expansión de Internet también, ¿no? Cosa que, o sea, los maestros estaban poco acostumbrados a que, ¿no? A que el conocimiento tuviera como las características que tiene ahora, ¿no? O sea, y que el alumno viniera a enseñarle algo al maestro. Ya lo creo que cuando empezó el Ceibal, los maestros dijeron, mis alumnos saben más que yo, ¿no? No solo en términos de manejo de la computadora, sino en términos de buscar, ¿no? Entonces, bueno, la enseñanza y el aprendizaje se basa en otros, se tiene que empezar a basar en otros puntos, ¿no? Saben que yo creo que lo puse hace unos días, habilité, que ya se los había contado la semana pasada, un video de cuando estuvo Carlos Escliar, ¿te acordás? Sale en la clase nuestra, en PCA. Yo puse 2018, pero en verdad no me acuerdo si fue 2018 o 2017. 18, me parece. 18, ¿no? Vino, Carlos Escliar venía acá, ¿no? No sé, me acuerdo, a dar una clase de maestría, y como nosotros dábamos algo que él trabajaba, que era el concepto de la experiencia, lo pudimos traer para la clase nuestra. Y fue una experiencia preciosa, la verdad, que es un tipo muy agradable, se los recomiendo, lo pueden tener amigos de Facebook también, porque siempre se pasa escribiendo cosas, ¿no? Es muy agradable. Bueno, y entonces está publicada la clase, ¿sí? Y entonces él decía, en esa clase, traía un ejemplo que decía que había tenido una conversación con un niño, y el niño le decía, enséñame algo que no pueda aprender con YouTube, ¿no? Entonces era algo que, digo esto como la enseñanza tiene que poder empezar a basarse en otras cosas, ¿no? En otras cosas, y no en el contenido teórico que yo puedo descargar, ¿tá? Entonces él quedó como así como impactado, como, ¿qué le puedo enseñar yo a un niño que no puede aprender con un tutorial en internet, ¿no? Y bueno, y yo qué sé, y nosotros nos planteamos lo mismo. ¿Qué les podemos enseñar a ustedes que no puedan aprender de una clase grabada? ¿Cuál es el sentido de estos encuentros también? ¿No? Miren que nosotros nos estamos como interrogando por ese lado, ¿no? Y bueno, yo creo algo de esto de que, por ejemplo, algo de lo que yo les pueda transmitir de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia, yo hice la formación con Alicia Fernández, teníamos esta cuestión de estar como preguntándonos cuáles eran nuestras modalidades de enseñanza. Ella hacía mucho, ¿saben qué hacía? Yo me puedo colgar con esto y puedo estar horas, así que voy a cortar, es lo último que voy a decir. Ella hacía mucho actividades psicodramáticas, ¿no? Que nosotros cuando tenemos oportunidad con Ale en los grupos chicos las hacemos. Capaz que podemos contar, capaz que le podemos contar a todas y a todos que tenemos una práctica en graduación y en integral en el que trabajamos. No hagas fama. No, que por eso trabajamos trabajamos en el ámbito educativo, en niveles de inicial y primaria, por eso son temas en los que estamos generalmente pensando en la vuelta, por eso Esther hace referencia ahora a esta herramienta de psicodramática.
tuya, Esther. Sí, no, la cuestión era esto, era poder decirles o poder pensar en qué puede estar basada nuestra transmisión en estos espacios, en qué puede estar basada nuestra transmisión en estos espacios, que no sea recitarles el libro, ¿no? Y bueno, va a estar basada en eso, en cómo esto que yo leí se inscribe en mi experiencia. Y ahí retomamos un poco lo de la semana pasada. Cómo esto se inscribe en mi experiencia. En mi experiencia particular se inscribe en estas veces que yo, bueno, fueron unos años que tuve la oportunidad de hacer la formación con Alicia Fernández, en donde no pasaba solamente por una cuestión teórica, sino que a través de los juegos psicodramáticos, ella lo que hacía era tratar de que uno pudiera descubrir cuáles eran sus modalidades de enseñanza, ¿no? Uno de los ejemplos de los juegos psicodramáticos era, nos hacía, por ejemplo, escribir o pensar cuál había sido nuestro primer día de clase. Escribir, ¿no? Tomar un cuaderno, ¿no? Y, ¿no? Cerrar los ojos y empezar como a escribir cómo fue nuestro primer día de clase. ¿Qué día de clase? Escolar estoy hablando, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu primer día de escuela? La primera vez que entraste a primer año, ¿cómo fue? ¿Qué puso la maestra en el pizarrón? Seguramente puso algo del estilo, hoy es un día soleado, y te dibujó un solcito. Seguramente. Y vos tenías que copiar eso, ¿no? Y a partir de ahí, uno va pudiendo recrear, ¿y yo qué hice? ¿Y yo lo copié tal cual? ¿O hice un solcito más grande? ¿O en vez de un sol, me puse a llover? Porque capaz que la verdad estaba media triste, media asustada de que me habían dejado ahí. ¿Entienden? Es esa cosa como de la articulación de este concepto teórico, modalidad de enseñanza, cómo se inscribe en mí. Y a partir de eso, entonces, cómo yo después doy clase, ¿no? ¿Cómo doy clase? Agarro y les digo, les recito esto, les digo, bueno, búsquenlo, júntenlo con su experiencia, ¿no? ¿De qué manera uno puede generar procesos o modalidades de aprendizaje saludables? Y ya, ¿no? Porque me parece que son 9:15 y solo lo que hicimos fue referirnos a un concepto de la clase pasada, que no me preocupa para nada, ¿no? En verdad para nada, y agradezco pila a Natalia que lo haya planteado, porque bueno, nada, eso nos da la posibilidad de seguir, de ir para atrás y para adelante, que es como tenemos que hacer, ¿no? Esto no es todo lineal. Así que, bueno, quedó claro. ¿Quién se llama PC? Me da como una curiosidad. ¿Es Joao Vega? ¿Juan? Sí. ¿Sos tú? João, Joao. pero no soy PC, ¿eh? Creo que PC era Natalia hoy cuando se había identificado. Yo no, no veo el chat ahora, no estoy pudiendo ver el chat. Está. Bien. Nada. Esther, ¿te parece que empecemos con el primer disparador emergente? Sí, me parece, y vamos a hacerle la aclaración, Ale. Dale. Ahí está, dice Natalia que es ella. Que si pueden, aléjense un poquito del micrófono, si están con auriculares, porque puede sonar un poco fuerte. Puede partir los oídos. Te puede partir los oídos. Ayer estuvimos probando el audio y parece que nos puede partir el oído. Bueno, vamos a trabajar, porque justamente le estamos buscando como el sentido y la vuelta de estos encuentros sincrónicos y que para ustedes sean interesantes y que les aporte, que los acompañe a seguir profundizando los textos, es que elegimos siempre disparadores artísticos. En realidad, otra de los cruces en la formación, en mi formación, por ejemplo, ha sido
poder vincular el arte o aspectos artísticos a la psicología, por ejemplo, y es algo que compartimos con Esther desde hace muchos años, así que siempre vamos a estar buscándole la vuelta como agregar algo de música o demás, que a nosotras nos cuelga, que nos interesa, y bueno, así que lo queremos compartir con ustedes. Seguramente muchos de ustedes conocen esta canción, que bueno, que la vamos a vincular a la temática de la clase de hoy. No sé si se ve ahí. Vamos. ¿Se ve ahí, Esther? Sí, se ve perfecto, Ale. Sí, sí. Espérate que esto quiero borrar. Bueno, va. Lo pongo alto por si alguien tiene diferencias en su audio. Grew up and went to school. There were certain teachers who were children in need. Pouring their derision on everything we did. Exposing every weakness, how I can't live. What have we here? Mysterious equipments? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 street. With my own arm, my finger, hold the game and back to sink a shiny way. Sit up to the hinges of the line. Don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Oh, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? You! Yes, you laddie! Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.
Bueno, Gracias, Ale. por favor. Fuerte, sí, fuerte. Dicen por ahí. ¿Eh? Fuerte, dicen por ahí. Lo mejor que he visto. De lo mejor que he visto. Es muy bueno. Si alguien no vio la película, please véanla porque es de lo mejor. Debe estar Bueno, y seguramente entonces, Ale, ¿cómo seguimos? la película seguramente la pueden encontrar en YouTube, es una película que ya tiene sus años, así que... Bueno, vamos a abrir el foro, el chat. ¿Vamos a abrir el chat o vamos a abrir el Menti? Y yo diría abrir el Menti, que más divertido. Perfecto, muy bien. Más divertido que escucharnos a nosotras hablar. Sí. Lo que queremos consultarles, ¿se habían utilizado el Menti alguna vez en clase? ¿El año pasado o este año? ¿Conocen el Menti? Ahí, a ver. No, bueno, miren, para los que no, les contamos cómo funciona. Ustedes agarran su celular, seguramente lo que pueda pasar es que los que están conectados al celu con el Zoom, se les puede complicar mientras que van ingresando. Ustedes van a entrar a esa Tienen que abrir otra pestaña, ¿no? Claro, tiene que abrir otra pestaña, pero escuchen la explicación y después van al Menti. Ustedes ponen en el Chrome o lo que tengan en el buscador de ustedes en el celular o en la compu, menti.com, y ahí les va a abrir una pantalla y les va a pedir un código de ingreso. Cuando pongan el código, les va a hacer una pregunta que ustedes van a responder según los criterios de cada uno. ¿tá? Es una pregunta que en realidad más que pregunta es que les pide poner 3 palabras. ¿tá? Se hace desde el celu, es súper rápido, y después volvemos acá, vuelvan al Zoom, los que pierdan ahí conexión con el Zoom, porque lo vamos a estar trabajando desde acá en la pantalla compartida. ¿sí? Ahí va. Igualmente, nada, yo lo que quería era como volver a situar por qué pusimos este fragmento de la película de Wall, y un poco a ver qué es lo que estamos tratando de abordar ahora en esta clase, ¿no? Si vamos a historizar hasta ahora lo que hemos ido trabajando. Trabajamos lo que es el concepto de aprendizaje desde distintas perspectivas, ¿sí? Trabajamos lo que es el proceso de subjetivación, de subjetividad, trabajamos el concepto de relación con el saber y de experiencia, ¿tá? Todos estos conceptos se inscriben en instituciones. Entonces, esta clase tiene que ver con instituciones educativas. Pusimos ese video porque habla de un modelo de institución educativa y muestra una forma, ¿no? O la forma que adquirió, digamos, la institución educativa, concretamente la escuela y la escuela de la modernidad. Para esto, nosotros lo que tenemos es el texto de Folari, ¿sí? 2 textos tenemos, el de Folari, el de Graciela Frigerio, cuyos videos ya están hechos, y tenemos una conferencia de Graciela Frigerio también, primero para que la conozcan, es una persona interesantísima, también, ¿no? Pedagoga, pero tiene una formación psicoanalítica, es muy, es una pensadora sobre la educación en la actualidad. Estos son los recursos que tenemos para esta clase, ¿tá? Y ahora, Mauge, los autores están en el calendario, nuevamente, fíjate el calendario, ¿tá? Ahí va, ya Vanessa se ve que le contestó. Entonces, estos son como los autores y los temas que vamos a trabajar en esta clase. La institución educativa, la escuela, el nacimiento de la escuela de la modernidad, la función de la escuela, ¿sí? Y nosotros en el Menti, lo que le pedíamos era esto, ¿no? O sea, la idea es ahora, a ver si ustedes pueden abrir una pestaña, ¿no? En su celular o en la compu donde estén, pongan menti.com y pongan ese código, 6153. ¿tá? Lo que nosotros le vamos a pedir es que escriban 3 palabras a las que ustedes asocian con la escuela de la modernidad. Y vamos a ver qué surge. ¿Sí?
Ahí voy. Ya pongo en la pantalla. Le va a llevar un momento hacer eso, de entrar Dale. con ese código. No saco el código para que lo sigan viendo. Sí. O capaz que le pueden sacar una captura o algo, o lo Igual, escriben en un papelito. Hay gente que dice que puede tomar apuntes, que van tomando apuntes, ¿no? La semana pasada decían eso, que se, bueno, opa, mirá cómo se mueve. Me encanta este recurso, ¿saben? eso. Me encanta este recurso. Porque tiene un dinamismo. Nosotros lo solemos usar en clase, y entonces vieron cómo funciona, ¿no? Cada uno va poniendo los 3 conceptos, y aquellos que van, que toman más, se ponen más grandes, es porque son los que más se repiten, digamos, ¿no? ¿Mm? Entonces tiene como una cosa dinámica espectacular. Sí, están laburando en pila. Muy bien. Buenísimo, está buenísimo. Pila. Y se puede ¿Querés hacer desde el comer? celu y desde la compu, cualquiera de las dos opciones te permite. Qué bueno, qué bueno. Ahí vamos viendo, como decía Esther, las palabras que están más grandes son las que van como, están siendo privilegiadas por ustedes al responder esas 3 palabras, ¿no? Que ustedes entienden que caracterizan de las instituciones educativas. Sí, yo creo que eso un poco, ¿no? O sea, bueno, el conocimiento y el aprendizaje, sí, es lo que más, es lo que más se va repitiendo. Aprendizaje no lo mueve nadie, ¿no? O sea, que en la escuela es un lugar donde se aprende de distintas formas, parece que no cabe duda, ¿no? Pero por ahí yo he visto orden, adoctrinamiento, aparentemente se repite bastante, rigidez. ¿Mm? Qué curioso que tenga mayor relevancia el aprendizaje que la enseñanza. Yo vi por ahí enseñanza, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Porque en verdad eso, si nosotros lo pensamos desde lo que veníamos hablando de el aprendizaje en relación a la enseñanza, se ve que alguien me escuchó y ahí empezó a meterle enseñanza, pero es eso, igualmente, pareciera que es eso, donde está como privilegiado la cuestión del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Bueno, hay grandes discusiones con respecto a esto también, ¿no? Les quiero decir, ¿no? Antes hubo un momento que se hablaba siempre de proceso de enseñanza-aprendizaje, todo junto, y después, bueno, discusiones que decían, no, el aprendizaje tiene sus propias características, entonces no se puede poner todo junto. Es cierto que tiene sus propias características, pero también es cierto que está en relación a la enseñanza. ¿No? O sea, no lo podemos pensar. Incluso, nada, nosotros cuando estamos pensando esto y esta modalidad actual de cómo tratamos de enseñar, es eso, ¿no? Yo les decía la otra vuelta, si ustedes no están ahí, esto no tiene ningún sentido, o sea, no sirve para nada, ¿no? De que estemos como hablando, Ale y yo, y del otro lado qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, esta cuestión de pensar al aprendizaje en relación a la enseñanza, cada cual con sus características, sí, o con sus procesos implicados, pero en relación. Otra de las discusiones es esto del adoctrinamiento. Es otra de las discusiones, ¿no? En la película estaba esto del adoctrinamiento, ¿no? Y se acuerdan cuando yo hablaba del triángulo didáctico la otra vez, que era una de las tensiones que atravesaban, ¿se acuerdan? Que era el poder saber, ¿no? Como esto tomando los aportes de Foucault, ¿no? El poder saber, imagínense, en la película, está genial. El tipo tiene un poder, el profe, ¿no? Tiene un poder tremendo en la clase, el poder de burlarse de los estudiantes, de ridiculizarlos. Ahora, va a la casa y el poder se le va al diablo. Es la señora con el dedito, ¿qué? Qué gesto sencillo, pensaba yo, qué sencillez, pero cómo ubica al otro en el lugar de, para que acá el poder lo tengo yo. ¿No? Es buenísimo, ¿no? Entonces, esto de cómo la relación de poder-saber también atraviesa las instituciones, ¿no? Y ustedes dicen adoctrinamiento, pero fíjense en la película, adoctrinamiento, sí, el tipo,
La película se llama The Wall, Mauge. Una película recontra histórica, bueno, nada, ojalá, chiquilines, les haya generado la suficiente curiosidad para que, no digo que corten y se vayan a ver la película, pero capaz que para la noche hoy, búsquenla y mátense con la película, porque es lo más, de verdad les digo. Un estudiante de psicología, una estudiante de psicología, no puede pasar su carrera sin haber visto la película. Entonces, ojalá les haya generado ese deseo, ojalá se haya movilizado eso. Podemos armar una lista de esas sugerencias, de esos videos que no te los podés Después nos perder. cuentan, Después nos cuentan, la semana próxima o en el foro nos cuentan, a ver qué les pareció. Ale, ¿querías decir algo? No, que no, estaba haciendo una broma, que en realidad esas listas que uno empieza a armar, ¿no? Decir, bueno, todas esas series o películas que si estoy en formación o estoy pensando en algunas cosas, no me las puedo perder. Y que esto está bueno, ¿no? Que siempre, a mí, por ejemplo, películas me recomiendan amigos, familiares, mi pareja, yo qué sé, otros colegas, pero eso te nutre, ¿no? La sugerencia de otro que te dice, mira, me encontré este video o esta serie, está buena, le da una vuelta. Y ta. Son como esa lista personal que una se va armando a lo largo de los trayectos formativos. Joan nos estaba preguntando si habíamos visto La Educación Prohibida. Sí, la vimos hace unos años. Sí. Como es documental, ¿no? Es muy bueno también. Sí, está muy bueno, como recoge experiencias, versiones. ¿Te acordás, Ale? ¿De cuándo fue? ¿2015, 2014, por ahí, no? Un poco menos, acuerdo. Un poquito más vieja es, me parece. No, y les iba a decir que... ¿Sí? Sí. Yo la tengo como algo bastante reciente, pero capaz que hace más tiempo, sí. Un poquito más, 11, 12, 2000. No, que incluso mucho en el referencial 1. Muchos docentes trabajan con la educación prohibida en referencial 1 y en referencial 2. Bien. Bueno, entonces, me perdí en qué estaba. ¿Me ayudás, Ale? Contextualizando, bueno, estas palabras que van surgiendo en este mapa conjunto que fuimos armando, y en realidad podríamos seguir vinculando estos conceptos con Folari. ¿Qué es lo que nos presenta Folari en el texto? ¿No? Bueno, Folari va a presentar, digamos, de alguna manera, aspectos de la escuela de la modernidad, y va a presentar lo que supone la escuela de la modernidad, su creación, y voy a ir a la diapo, si les parece. ¿No? Elementos justamente de la época que adhiere a determinados valores, ¿no? Capaz que ahí, no sé si se ve igual ahí, sí. Entonces, a determinados valores compartidos. Nosotros entendemos que estos conceptos ustedes los conocen de otros momentos formativos, ya sea de bachillerato. Si hay alguien que no los conoce, obviamente los vamos profundizando, pero entendemos que ya son conceptos bastante trabajados, que por eso no vamos a entrar como en grandes detalles, pero bueno, son los aspectos generales cuando hablamos de modernidad. ¿Qué significa? Que está vinculado al surgimiento del Estado-Nación, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el lugar de la razón y de la lógica, por sobre la religión, ¿no? Los procesos en los cuales el Estado-Nación se fundan y justamente se separan de la Iglesia, digamos. Luego también el lugar digamos, del Estado como regulador de las relaciones sociales, y ahí que tenemos la escuela, digamos, que conocemos actualmente, por ejemplo, en los valores republicanos en nuestro país, ¿no? Y ahí tenemos a Varela como cuando en su momento escribió la locomotora del progreso, ¿no? Por ejemplo, la educación es parte del progreso de este Estado-Nación que surge. Estamos hablando de siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XX. También los valores compartidos en la sociedad tienen que ver con un fundamento económico, ¿no? Un fundamento económico que sostiene esa creación del Estado-Nación, esa creación y construcción del ciudadano, ¿no? El ciudadano, del trabajador, y Folari va recorriendo estos valores y va argumentando algunas cuestiones bueno, que ahora vamos a seguir ampliando. No sé si ahí...
Y acá queríamos como mostrarle, ¿no? Ninguno de nosotros cursó la escuela seguramente con esa imagen, sí capaz que con bancos parecidos, valerianos, pero bueno, tiene que ver con cómo la educación marca el cuerpo, marca los ritmos de aprendizaje, lo que se genera, que tiene que ver con esta transmisión de un lazo, ¿no? De algo que se transmite de generación en generación, que hace que las cosas permanezcan y se transmitan, digamos. Del lazo social es uno de los conceptos centrales del texto de Folari, digamos. Por eso les decíamos que hay conceptos de este texto que sabemos que los manejan, digamos. Hace que haya cosas, haya valores que permanezcan en la sociedad y que se transmiten justamente y se reproducen de una generación a la otra. ¿Ah? Después vamos a ver un montón de símbolos que se transmiten. Por ejemplo, un símbolo que podemos encontrar, si pensamos un símbolo de la educación pública en nuestro país, algo que se les ocurra. Bueno, piensen en una educación pública, en un símbolo, no sé, ¿cuál se les ocurre? ¿Qué puede ser? La moña, dice. La moña, claro. La moña es un símbolo de nuestra educación pública. Capaz que en Argentina, que no le dicen túnica, le dicen guardapolvo, la túnica es otro símbolo, ¿no? También, no es lo mismo si yo estos años tuve la oportunidad de ir a unas escuelas en La Habana, en Cuba, y eran otros escolares. Yo sabía que estaban en la escuela, pero eran otros niños. Era diferente el concepto de educación, por ejemplo. El símbolo también, ¿no, Ale? ¿Cómo? Y el símbolo también. Claro, el símbolo, cómo el símbolo va cambiando. No había túnica, había otro tipo de uniforme escolar, y las maestras, que había muchas maestras también, tampoco tenían túnica. O sea, cómo el símbolo, la transmisión de ciertos valores en la sociedad varía según cada país. Parece algo obvio, pero a veces cuando nos centramos solamente en nuestra realidad local, nos olvidamos de esa diferencia que hace que las cosas obtengan sentido en determinados lugares, en determinado país. Entonces, Folari plantea, dale. No, que Micaela está preguntando si Freud habla de lazo, también de la idea de lazo. Y en verdad, yo te diría que a ver, es probable que tenga más como el sentido de vínculo con el otro, ¿no? Pero como desde como Freud armó su teoría, o sea, pensando en lo intrasubjetivo de uno hacia otro. Freud lo plantea así, ¿no? Siempre pensó como en términos de las relaciones de objeto, digamos, ¿no? Que un sujeto construye en relación a sus otros significativos, pero desde una perspectiva donde estaba parado pensando, digamos, ¿no? Como en la construcción del psiquismo. Aquí, lo que está trayendo Folari, que también tiene una perspectiva psicoanalítica, es filósofo, el loco, y bueno, parado muy pensando en la educación y toma como aportes del psicoanálisis, pero lo que va a traer es esta concepción del lazo en tanto la educación, la escuela, ¿tá? Más allá de que crea todo esto que ustedes decían, adoctrinamiento, disciplinamiento, conocimientos legitimados, en fin, todo eso, también hay otra función muy importante que es el lazo social. Este concepto del lazo social es lo que desarrolla Folari y Frigerio. En la conferencia esa que les pusimos, ella trabaja el concepto de lazos de la escuela como fundante del lazo social, de que aquí estamos todos, o sea, es como, por eso la universalidad también de la escuela, ¿no? O sea, si no, verdaderamente que podría decir, ¿para qué la escuela? ¿Para qué? Y fíjense ustedes ahora, uno piensa, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo la escuela? ¿O qué sería lo más importante de la función de la escuela o la función de la institución educativa? Nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de hacer esto y no de grabar una cantidad de cosas y dejárselas disponibles? ¿Cuál es la función? ¿No? Y hay una función que es del lazo, de sentirnos parte de,
de no quedar como en la exclusión, que es única de la escuela, que es algo de la escuela, digo, de la institución educativa, ¿no? Hay algo de la institución educativa que sigue importando, y aún hoy, en las condiciones que hoy estamos atravesando, en las cuales necesitamos sentirnos parte de, ¿sí? Y en eso es un poco lo que me parece que estos textos nos ayudan como a pensar, ¿no? Nada, eso es un poco lo que quería. Y Alex, quiero que, ¿sabes qué? Una cosa. dale. ¿Son 10 menos 10? ¿Qué hora es? Sí, vamos a redondear el texto. Lo que les quería plantear es que este texto de Tenemos que Folari... dejar la sala 10 y 5. Upa, es verdad que... Una cosa que les quiero plantear rápido. En el material que les proponemos de Folari hay 2 capítulos. El primer capítulo habla y instala toda esta cuestión de la modernidad, del lazo social. Y en el siguiente capítulo lo que habla es, bueno, ¿qué sucede hoy con la escuela? Digamos, y ahí introduce otros conceptos que tienen que ver con qué pasa con el vértigo de la información, que yo creo que de alguna manera lo podemos linkear con los textos que venimos pensando, por ejemplo, con todo lo de la subjetividad mediática y pedagógica. El Folari habla del instante, ¿no? De poder sostener el instante. Él se compara con, ¿cómo es? Primero pienso y luego existo, y en realidad propone cambiar, digamos, esta frase tan famosa por el si me estimulan, yo realmente puedo existir, ¿no? Con estos valores de poder sostener el instante desde la educación. Entonces, bueno, ¿qué sucede con la escuela y cuál es también la función de los educadores, de los docentes, de los estudiantes en esta cuestión de este despliegue de la saturación de información y del instante, digamos? Me parece que son conceptos que podemos seguir pensando, aunque pasemos de módulo, que estaría buenísimo pelotearlo esto en el foro esta próxima semana, como con este concepto del instante, y qué nos convoca, por ejemplo, esta situación de emergencia, nuestra formación, cómo vivimos esta situación actualmente, cómo podemos localizarla. Digo, para diferenciar esos 2 capítulos que me parece que está bueno darle bolilla desde ahí. Folari, como decía Esther, tiene formación toma aspectos del psicoanálisis, también toma la línea del pensamiento de Foucault, por eso hay cosas que ustedes van a poder sentir como similares, Foucaultiano. Bueno, desde ahí van a poder también tomar aspectos del texto de ahí. Yo hoy pensaba más temprano que capaz que ustedes conocen al historiador Barram, historiador nacional José Pedro Barram. Barram también tomaba aspectos de Foucault, y hay cosas de los textos de Barram, que habla sobre todo de la historia de la sensibilidad en el Uruguay, que se puede vincular a la noción de lazo que presenta Folari. Digo estas cosas como para poder hacer que la lectura, cuando la profundicen, sea más ameno y se puedan como vincular a otras nociones que ustedes ya tienen en su haber, digamos. No sé, Esther, ahí sí. ¿Querés que ponga el otro disparador o no? Yo creo que sí, Ale, Dale. yo creo que sí, y después en todo caso la discusión la seguimos por los foros. Tenemos 2 recursos para trabajar en los foros, que son 2 videitos. Uno es una entrevista actual a una maestra, y el otro es un video de Ken Robinson, capaz que lo vieron en otro lado, es muy bueno, es un loco que va dando una conferencia mientras va dibujando, es buenísimo. Bueno, son esos 2 disparadores, vamos a ver cuál ponemos para seguir la discusión en el foro, ¿tá? O sea que eso va a ser como la tarea que tengamos para esta semana o para trabajar los conceptos de esta semana. Pero no nos queremos ir antes sin dejarles otro disparador para pensar en cómo los valores de la escuela de la modernidad se han transformado, digamos. Para pensarlo así, después podemos pensar en qué sentido se han transformado, y ahora más, ni les digo. Pero bueno, vamos a escuchar esto. Hay todos en el palacio legislativo,
rellenos de maestros que hacen dieta. Hay carpas en el Palacio Legislativo, rellenas de docentes de flacas letras. Muchas tablas del 2 y del 4, muchos mapas y verbos se congelarán. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. El viento en la balanza fuerte y solo el cerro pobrecito y baranudo. Un día vi a la moña desalineada, su azul de antaño se había desteñido, y había túnica desbocada, su boca era un nido corajudo, tan grande y sincera su fortaleza, los dioses de Malanga quedaron mudos. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos. Qué grande Cabrera, oh, no sé si lo conocen. Grande Cabrera, ¿lo conocen? Qué suerte, que me alegro, no saben cómo me alegro. Fernando Cabrera y Mauricio Ubal, el blues del cuaderno, la canción es de Fernando Cabrera, y fue hecha, bueno, estoy mal con los años, hoy no estoy fresca con los años, pero fue hecha en una huelga de maestros, ¿no? Por eso él habla de, hay carpas en el Palacio Legislativo, fue un momento que debe haber sido 2003, en esa, ¿no? Las crisis se nos vuelven a resignificar ahora, ¿no? Pero era un momento de gran crisis social, y hubo una huelga de maestros muy grande, y hicieron una acampada en el Palacio Legislativo. Entonces, Ale, a ver qué te parece, porque capaz que como no vamos a tener tiempo a desmenuzar esta canción, y a ver por qué la elegimos, a dónde apunta, capaz que lo que podemos hacer es ponerla como disparador de un foro, en vez de esos otros recursos que tenemos, ponerla como disparador del foro, y seguir por ahí. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien, me parece que lo podemos habilitar ahora en un rato, así queda eso pronto. Y bueno, y seguir profundizando sobre los textos, digamos, sobre este material. Decían por ahí, ¿no? Retomaban la frase que vos dijiste hace un rato de qué podemos aprender en este. Y tú que decías Clear, bueno, descubramos juntos eso. El video, pregunta Jimena si está en YouTube. No está en YouTube, ¿cómo puedo decir? Es una producción PCA. Es una producción de PCA, de Ed Puzzle, ediciones, y nada, lo ponemos a disposición, claro. Sí. Igual que los recursos de Ed Puzzle se entra con una cuenta de Gmail. Sí. A este grupo docente le gusta mucho armar videos, como ya se habrán dado cuenta, se ve que es como uno de los hobbies que tenemos. Ahí va. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer antes de cerrar el espacio sincrónico? ¿Algo que podamos resolver ahora? ¿No? A nosotras también nos ayuda mucho pensar, a través de la música, como le dijimos hace un rato, videos, así que bueno, si no los aburre, vamos a seguir un poco en esa línea.
Cristian pregunta si en el texto de la escuela en el ocaso se refiere a todas las instituciones educativas o solo a la escuela. No, está referido a la escuela como la escuela de la modernidad como emblemática, digamos, ¿no? A la creación de la escuela de la modernidad, que lo que iba a generar es el ciudadano para ese Estado-nación, digamos, ¿no? Se refiere a eso. Claro. O sea, en el sentido como del emblema de la escuela de la modernidad. Después vos lo podés aplicar a las distintas instituciones educativas, ¿no? Está buenísima la pregunta que hace Cristian en ese sentido, porque genera muchas veces confusión y lo vinculamos solamente a la escuela primaria, y en realidad en sujeto de aprendizaje, y también después cuando ustedes hagan la UPO de Psicología de Educación más adelante, van a ver que cuando hablamos de la escuela, refiere, como decía Esther, a todos los niveles educativos, más allá de esta cuestión de la escuela de la modernidad, como para poder posicionarnos ahí y pensar todos los niveles. Bueno, capaz que vamos cerrando por acá, si les parece. Ahí están preguntando, escuela pública privada. ¿Qué les parece si lo seguimos discutiendo si nos estamos refiriendo a la escuela pública privada? O sea, cuando Folari habla de la escuela pública en relación a que va a tener la función de generar el ciudadano que necesita ese Estado-nación. Eso es lo que refiere Folari. Pero capaz que nosotros podemos pensar también, bueno, ¿y la escuela privada? ¿A qué apunta? Exacto. Que las dejo picando, las seguimos después. Y otra cosa, capaz que podemos agregar, que por ejemplo hay ciertos símbolos de la educación pública que empiezan con la modernidad, que justamente lo que tienen relación con qué sucede con la diferencia de las clases sociales. De alguna manera homogeneizar la sociedad como si todos, en este concepto de la igualdad, fuésemos iguales, y no reproducir las desigualdades sociales en el ámbito del aula escolar. Ese es como uno de los símbolos que busca instalar la educación pública cuando surge con la escuela de la modernidad. Por eso está buenísima la pregunta que sucede con la educación privada y qué pasa ahí con estos símbolos. ¿Y qué pasa actualmente en una oleada de crecimiento de la educación, por ejemplo, a nivel primaria, de la privatización de la escuela, como el surgimiento de tantas escuelas privadas? ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la confianza en la educación pública a nivel primaria, por ejemplo? Que por ejemplo, muchos profesionales eligen no mandar a sus hijos a la escuela pública. Muchas maestras eligen, maestros, no mandar a sus hijos a la escuela pública. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la confianza? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que este tema está buenísimo para hacer. Bueno, nada. Nos podemos entretener. Da para ahora, sí. Bueno, ni bien podamos, subimos el link de la clase para que quede grabado y nos vamos leyendo en el foro. Y nos vemos. Muy bien, muchas gracias por estar, un placer. Nosotros nos divertimos, la pasamos bien, y espero que ustedes también, así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima hasta el jueves y arrancamos el módulo 2. Que pasen. Dale. Chao, chao.